farmacología de la glándula suprarrenal y en este tema pues vamos a hablar específicamente de unos medicamentos que vamos a llamar corticoesteroides. Entonces, para tener como unos adelantos en la parte de fisiología pues, y anatomía, recordemos que la glándula suprarrenal son dos, ¿cierto? Aquí las vemos en amarillito. Las glándulas están ubicadas en la región retroperitoneal, o sea, detrás de los intestinos, detrás del estómago, sobre los polos superiores de ambos riñones. Es una glándula que tiene forma piramidal y si la cortamos a la mitad, nos vamos a dar cuenta que tiene dos áreas muy distintas entre sí, que son la parte más externa, que se va a llamar corteza, y la parte más interna, que se llama médula. Y pues la función principal que tiene esta glándula, que hace parte del sistema endocrino, es ayudarnos a la respuesta al estrés. Entonces vamos a mirar en esta imagen la glándula, ¿cierto? En su forma piramidal que habíamos dicho, y la partimos a la mitad. Entonces ahí podemos observar claramente las dos áreas que están muy diferenciadas, ¿cierto? Entonces esta que les estoy como señalando es la médula. Ustedes ya conocen a la médula porque la hablamos en el sistema nervioso simpático. La médula, que es la parte interna, tiene como función la secreción de adrenalina para reforzar la respuesta simpática. Entonces secreta un 80% de la adrenalina y un 20% de noradrenalina. Todas estas, ustedes ya saben que son catecolaminas con la finalidad de producir los efectos sobre receptores alfa y beta, que ya bien los conocemos. Y nos queda faltando entonces conocer la corteza. La corteza va a ser entonces esta parte, ¿cierto? Como externa que vemos acá. Y vamos a mirar entonces esa corteza en qué zonas se divide, porque cada una de las zonas, miren que esta zona se ve como distinta a esta, ¿cierto? Que es como rayadita y esta otra se ve como más oscurita. Entonces vamos a ver que cada una de esas zonas tiene una característica diferente y una secreción hormonal distinta y por eso es importante que ustedes reconozcan la corteza en qué áreas está clasificada. Entonces la corteza, pues que va a ser, ay, qué torcida, Dios mío. Hay veces que uno es definitivamente no está como bien motrizmente. Todo de aquí para arriba es corteza, listo. La primera capa de la corteza, la más externa, que constituye aproximadamente el 10% de todo el espesor de la corteza, se va a llamar la zona glomerulosa. Recibe ese nombre porque a la visualización al microscopio, las estructuras celulares allí simulan mucho visualmente al glomérulo y por eso le pusieron ese nombre, zona glomerulosa. No tiene nada que ver con el glomérulo directamente, pues sí tiene una función a nivel renal, ¿cierto? O sea, que esta zona glomerulosa, la hormona que secreta, que se llama la aldosterona, su función de la aldosterona finalmente va a estar muy en el riñón. La aldosterona nos va a permitir la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Entonces, pues esas dos funciones de reabsorber sodio y eliminar potasio son directamente del riñón. Entonces, la zona glomerulosa va a secretar aldosterona como hormona principal. Luego vamos a encontrar esta área, ¿cierto? Que aquí se ve pues como en un moradito pálido. Esa se llama la zona fasciculada, es la zona más gruesa de toda la corteza. Zona fasciculada. Se llama zona fasciculada porque al microscopio se ven como fascículos. ¿Y qué es un fascículo, chicos? Un fascículo son fibras. Entonces voy a pintarles aquí como fibras, ¿cierto? Estos son fibras. Y esas fibras están abrazadas por una membrana, ¿cierto? Entonces, esto, cuando tenemos un grupo de fibras que están así rodeadas por una membrana, a eso se le llama un fascículo.
en anatomía, pues en histología. Entonces la zona fasciculada, pues a la visualización es así, como en fascículos, por eso el nombre. Y la zona fasciculada secreta una hormona muy importante que es el cortisol y que pues ese cortisol es como tal la que va a reforzar toda esa respuesta del estrés, la que va a permitir que esa respuesta de las catecolaminas en mi organismo se dé en toda su intensidad. Entonces es como una de las que va a ser principal para el día de hoy, como visualización pues del tema. Y por último, la zona más interna de la corteza, la que está casi que en comunicación con la médula, se llama entonces la zona reticular. La palabra retículo se refiere a una red, o sea que esto se ve como una red, un enmalladito. Apenas es el 10% del espesor y la zona reticular secreta una hormona que se llama testosterona. Entonces, estas tres, aldosterona, cortisol y testosterona, son la secreción de la corteza, ¿cierto? Miren que todo esto es la corteza, entonces la corteza secreta tres hormonas, pero la clase de hoy se va a centrar en lo que es la secreción de aldosterona y la secreción de cortisol, que son las que realmente vamos a simular con los medicamentos pues, que llamamos corticosteroides. Bien, entonces, las hormonas corticosuprarrenales se llaman así porque la palabra córtico quiere decir corteza, pues y obviamente suprarrenal, pues que son secretadas por la corteza suprarrenal. Como les dije, la zona glomerulosa, que es la más externa, voy a poner aquí la más externa, esta sería la zona intermedia y esta es la más interna. ¿Cierto? Entonces, la zona glomerulosa, que es la más externa, les dije que secretaba una hormona llamada aldosterona. Esta hormona la vamos a llamar la hormona mineralocorticoide por excelencia. Y la palabra mineralocorticoide les dice a ustedes qué es lo que hace la aldosterona en el organismo. Los dos minerales principales, las dos sales, las dos iones principales que tenemos en el organismo son el sodio como el principal catión extracelular y el que mantiene la osmolaridad de la sangre. Y tenemos al potasio, siendo el potasio el principal ion intracelular y pues el que mantiene entonces la posibilidad de que la célula se despolarice, se repolarice, ¿cierto? Todas esas funciones celulares que hemos visto de producir un potencial de acción, eso también está pues mediado tanto por el sodio como por el potasio. Entonces, por eso son los dos principales iones que mantienen el equilibrio del cuerpo. Entonces, cuando decimos la palabra mineral, nos estamos refiriendo a esos dos iones. La palabra cort, ya les dije que quiere decir corteza, y la terminación oide quiere decir colesterol. Listo. Entonces, cuando yo digo que la aldosterona es mineralocorticoide, estoy diciendo que es la hormona producida por la corteza. Esa hormona tiene una estructura de tipo colesterol y que su función es regular sodio y potasio en el organismo. Listo. Eso es lo que quiere decir mineralocorticoide. Ahorita vamos a ver bien en detalle cómo sucede eso. Obviamente, si la aldosterona es una hormona, quiere decir que es el ligando natural que produce mi cuerpo y como ligando, pues va a tener unos receptores en ciertas células de mi cuerpo al cual se va a unir el ligando. Esos receptores que son de aldosterona también se llaman receptores corticoide tipo 1, también los llaman receptores mineralocorticoides y son receptores intracelulares. Ya les dije la función, ¿cierto? Esta es la función. Y el control o lo que va a estimular que se secrete que se secrete aldosterona va a ser la angiotensina 2 y el incremento del potasio en sangre. Entonces, la zona glomerulosa, para que secrete la aldosterona, necesita o que en sangre yo tenga mucha angiotensina 2 o que se me hayan incrementado los niveles de potasio en sangre.
Esos son los dos estímulos necesarios para poder secretar aldosterona. Vamos a hablar de, entonces, la otra hormona que es secretada por la zona fasciculada. Esa hormona se llama cortisol y se va a llamar la hormona glucocorticoide por excelencia. Si ustedes me entendieron por qué mineralocorticoide quiere decir mineralocorticoide, ¿a ustedes qué se les ocurre que qué quiera decir glucocorticoide? A ver, ¿quién me diría? Azúcar, profe, algo que tenga que ver con Muy la bien, glucosa. Glucosa, corteza y colesterol. muy bien. Entonces, el cortisol va a ser una hormona que en su estructura química tiene anillo colesterol, es secretada por la corteza y va a regular el azúcar en la sangre. Listo, muy bien. Por eso le llamamos glucocorticoide por excelencia. También, pues siendo un ligando natural, pues vamos a tener un receptor que va a permitir la unión del cortisol. Ese receptor se llama receptor corticoide tipo 2, también lo llaman receptor glucocorticoide y está también intracelular. Como muy bien lo dijo Stephanie, ¿cierto? Entonces, el cortisol se va a encargar de regular el metabolismo de los azúcares, específicamente la glucosa, y también, pues algo que sí no estaba en el nombre, nos ayuda a regular la inflamación. Entonces ahí es donde viene el tema de las prostaglandinas que habíamos hablado. Recuerden que en la clase pasada que habíamos hablado de los AINES, habíamos dicho que los AINES impedían la producción de prostaglandinas inflamatorias al bloquear la ciclooxigenasa. Pues entonces vamos a ver los corticosteroides en qué parte van a impedir esa producción de prostaglandinas y cómo entonces nos van a ayudar también a regular la inflamación. Listo. Y entonces en este caso estaríamos dando antiinflamatorios esteroideos a los pacientes, ¿cierto? Acuérdense que los AINES es analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y pues si vamos a dar corticoides, pues estaríamos dando antiinflamatorios esteroideos. Por eso es importante entender estas definiciones o estas palabras de lenguaje técnico que quieren decir. Bueno, el estímulo que va a hacer que la glándula, específicamente la zona fasciculada de la corteza, secrete el cortisol, va a ser un estímulo del sistema nervioso central. Y es un estímulo que viene desde el hipotálamo, que va a la hipófisis, y la hipófisis entonces secreta una hormona, que esa hormona es la que finalmente va a permitir la secreción de cortisol. Enseguida vamos a ver bien cómo es ese mecanismo. Y por último, pues tenemos la zona reticular. Como les dije, produce hormonas del tipo andrógenos, específicamente pues la testosterona. Y la testosterona pues va a tener su receptor de testosterona en diferentes células de mi cuerpo y el objetivo de la testosterona es ayudar a que tengamos las características sexuales secundarias. Es decir, por ejemplo, la aparición del vello corporal, el vello axilar, el vello púbico, son funciones de la testosterona. En los hombres que la voz se ponga gruesa, ¿cierto? Que les salga el vello facial, en fin, esas son pues, funciones de la testosterona. Y la regulación o la estímulo que necesita la zona reticular para producir esto también viene entonces del sistema nervioso central, ¿cierto? Del hipotálamo. Entonces, chicos, en esta imagen les voy a explicar qué es lo que van a hacer entonces las hormonas, cómo es la regulación de la secreción y por qué las llamamos o mineralocorticoide o glucocorticoide. ¿Listo? Entonces voy a empezar hablando del eje central, ¿cierto? Recuerden que vamos a pintar por acá. Como les... Profe, ¿te podrías devolver a la Sí, diapositiva de antes? Gracias. claro que sí. Listo, profe, gracias. Muy bien, entonces, acuérdense que acá en el sistema nervioso central tenemos el tálamo, que debajo del tálamo tenemos el hipotálamo y que del hipotálamo sale una glándula que se llama la hipófisis. Entonces, esto que ven acá es eso, ¿cierto? El hipotálamo y esta es la glándula hipófisis. Entonces, vamos a ver qué estímulos del medio ambiente
puede recibir el hipotálamo para que vaya a producir finalmente la hormona glucocorticoide, que es el cortisol. Vamos a hablar entonces de cómo es la secreción de cortisol, cómo es la regulación para la secreción de cortisol y qué funciones va a tener el cortisol en todos estos órganos que vemos acá o tejidos que vemos acá. Entonces, chicos, resulta que el estímulo que diariamente recibe el hipotálamo para que se inicie la secreción de las hormonas suprarrenales va a ser el estímulo de la luz de la mañana. Cuando empieza a clarear el día y mis ojos empiezan a percibir, aunque yo esté dormido, como los párpados son tan delgaditos, a través de los párpados pasa esa luz, se estimula el nervio óptico para que ese estímulo llegue al hipotálamo y el hipotálamo entonces empiece a activarse para secretar entonces la hormona del hipotálamo que se llama la hormona liberadora de corticotropina. Las siglas en inglés, ¿cierto? Por eso no les encaja con el español, pero aquí les pongo el nombre en español. Hormona liberadora de corticotropina. ¿Sí? Corticotropin Release Hormone, para que lo vean pues en inglés. Entonces repito, en la mañana, la luz del día que empieza a clarear, eso envía un estímulo al hipotálamo para que el hipotálamo empiece a secretar la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora de corticotropina por vía sanguínea, miren acá, ¿cierto? Cómo el hipotálamo se comunica a través de una red de vasitos sanguíneos con la hipófisis. Entonces, esta hormona por vía sanguínea llega a la hipófisis entonces va a recibir el estímulo para secretar su propia hormona y resulta que la hormona que secreta la hipófisis se llama ACTH, quiere decir hormona adrenocorticotropa. Entonces, la hipófisis empieza a secretar su hormona a la sangre. Esa hormona adrenocorticotropa va a llegar entonces hasta la corteza de la glándula suprarrenal y va a estimular la zona fasciculada. Sí, vamos a pintar aquí la zona fasciculada para que la zona fasciculada entonces secrete el cortisol. O sea que yo en la mañana voy a secretar naturalmente, fisiológicamente, una buena cantidad de cortisol y ese cortisol va a tener como objetivo ayudarme a iniciar las actividades del día a día. ¿Quién me va a preguntar algo? Profe, yo te iba a pedir que por favor podrías explicar lo que dijiste después de la hormona liberadora de corticotropina. Sí, que una vez que el hipotálamo ha liberado su hormona, esta hormona por vía sanguínea llega a la hipófisis y estimula a la hipófisis para que secrete su hormona, porque la hipófisis también tiene una secreción hormonal. De hecho, la hipófisis es una glándula, ¿sí? Entonces, la hipófisis empieza a secretar hormona adrenocorticotropa y esa hormona por vía sanguínea llega entonces a la zona fasciculada para que se empiece a secretar cortisol. ¿Sí? ¿Así está bien? Ok, profe. Sí, sí, muy bien. Entonces recuerden que es la zona fasciculada, ¿cierto? Muy bien, entonces empezamos a aumentar los niveles de cortisol en sangre. ¿Listo? Y vamos a mirar qué va a producir entonces ese cortisol en los diferentes tejidos de mi cuerpo y por qué razones que la llamamos glucocorticoide, ¿cierto? Entonces voy a empezar por la explicación de glucocorticoide, gluco, ¿sí? Ya sabemos que la palabra gluco tiene que ver con la glucosa y específicamente lo que va a hacer el cortisol, dentro de las funciones pues que va a hacer el cortisol, es aumentar la glucosa en sangre. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer porque se va a ir ese cortisol hacia los músculos, ese cortisol dentro de los músculos, dentro de las células musculares, yo tengo receptor entonces para el cortisol
Se va a activar el receptor y mis músculos van a empezar a hacer proteólisis. ¿Qué quiere decir proteólisis? ¿Qué entienden por esa Destruir palabra? proteínas. Muy bien. Y si yo destruyo proteínas, esas proteínas quedan convertidas ¿en qué? ¿Cuál es el elemento fundamental de una proteína? Aminoácidos. Muy bien, aminoácidos. Entonces, el objetivo que va a tener el cortisol sobre el músculo es que el músculo libere aminoácidos a la sangre. ¿Por qué? Porque es que esos aminoácidos van a ser captados por el hígado y el hígado va a convertir esos aminoácidos en glucosa. ¿Listo? Entonces, el objetivo es que esos aminoácidos sean captados por el hígado para convertirlos en glucosa. Entonces, ahí voy a incrementar, gracias a esa proteólisis, los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué más va a pasar para aumentar esa glucosa? Pues que el cortisol se va a ir para los adipocitos, va a activar los receptores y los adipocitos van a empezar a hacer lipólisis. Y la lipólisis pues hace que se liberen ácidos grasos hacia la sangre y de nuevo esos ácidos grasos van al hígado y el hígado es capaz de convertir esos ácidos grasos en glucosa. Entonces, tanto por los aminoácidos como por los ácidos grasos, mi hígado va a liberar finalmente glucosa. Y el mecanismo por el cual el hígado convierte aminoácidos y ácidos grasos en glucosa se llama gluconeogénesis. Entonces, el cortisol también va al hígado y va a permitir que el hígado haga gluconeogénesis. Y es de esa forma como se incrementan los niveles de glucosa en sangre. Y por eso decimos que el cortisol es glucocorticoide. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que se produzca esa cantidad de glucosa ante en este caso, pues en la mañana? Pues quiere decir, chicos, yo vengo de un periodo de ayuno largo, ¿cierto? Uno normalmente come tipo 8 de la noche, 7 de la noche y se cuesta a dormir y ya no ha vuelto a comer hasta que se levanta al día siguiente. Entonces, en sangre vamos a tener poquita glucosa porque ya se ha consumido, ¿cierto? Ya mis células la han utilizado. Y para yo poder empezar las actividades del día, para que mi cerebro pueda funcionar y pueda pensar, ustedes saben que necesita de la glucosa. Entonces, el objetivo de esa secreción de cortisol en la mañana, pues va a ser que tengamos glucosa suficiente, aunque no hayamos comido alimentos, pero mire que esa glucosa va a salir de los músculos, va a salir de los ácidos grasos de los adipocitos, para que finalmente yo pueda tener glucosa para mi cerebro y que mi cerebro pueda empezar el día a día. Listo, entonces ese es el objetivo, digamos, de esa secreción de cortisol cíclica que tenemos en la mañana. ¿Qué más va a hacer el cortisol entonces en mi cuerpo? Va a ir hacia los vasos sanguíneos y va a permitir la vasoconstricción mediada por catecolaminas. Es decir, chicos, que es gracias a que yo tenga cortisol que cuando yo secreto adrenalina y noradrenalina, mi vaso sanguíneo puede hacer la vasoconstricción. Si por algún motivo, cuando yo estoy ante una situación que amenace mi vida y yo secreto noradrenalina y adrenalina, no tuviese cortisol disponible en mi cuerpo, no se podría hacer la vasoconstricción. Eso llevaría entonces que ante una situación de estrés, el paciente, en vez de vasoconstriñir sus vasos, vasodilata, se le cae la presión arterial y eso pues podría llevarlo a la muerte. Entonces el cortisol como hormona permite la acción de las catecolaminas sobre el vaso sanguíneo. Esta es una de las razones
por las cuales cuando yo estoy haciendo reanimación de un paciente que ha estado bajo un periodo de estrés prolongado, les doy un ejemplo, un paciente que esté en una sepsis, que tenga una infección grave por bacterias y que esa sepsis pues ya haya comprometido varios órganos, como lleva un periodo de tiempo con esa infección, generalmente los niveles de estrés en el organismo han sido muchos, ese paciente ha secretado mucho cortisol probablemente para tratar de responder a esa infección y esto finalmente, si es muy prolongado, el proceso infeccioso finalmente hace que la glándula como que se le agote la secreción de cortisol porque ha secretado tanto que ya se agota y entonces cuando los pacientes entran en paro o entran en un proceso pues donde hay que hacerle cierta reanimación, el médico empieza pues a hacer la reanimación, empieza a ponerle la adrenalina que ustedes saben que se pone en RCP y el paciente no responde a la noradrenalina, perdón, a la adrenalina, no responde y no levanta presión, no hace lo que uno esperaría. Entonces el médico muchas veces, sospechando que hay ya como un agotamiento de los niveles de cortisol en el cuerpo, le manda a poner un medicamento que simula el cortisol, que se llama hidrocortisona, entonces le ponen hidrocortisona venosa al paciente para ver si con esa ayudita ya la adrenalina hace su trabajo. Entonces, para que sepan eso que a veces pues no saben el por qué en pacientes con esa situación les mandan hidrocortisonas, como con el objetivo de permitir la acción de las catecolaminas sobre los vasos sanguíneos. ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo? Sí, señora. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora qué va a pasar a nivel del sistema inmune, que es el otro sitio donde trabaja el cortisol. Entonces, en el sistema inmune, el cortisol va a tener un efecto antiinflamatorio. Y lo va a hacer por varios mecanismos. ¿Listo? Uno de los mecanismos es que va a impedir la producción de prostaglandinas. Y eso lo va a hacer bloqueando el cortisol, va a permitir que se produzca en mi organismo una sustancia que va a bloquear a la fosfolipasa 2. No sé si ustedes recuerdan, me voy a ir para la pizarra para poderles recordar acá lo que habíamos dicho. Recuerden que habíamos dicho que cuando una célula se lesionaba, su bicapa lipídica se puede perder su integridad, ¿cierto? Entonces quedan fosfolípidos sueltos. Y habíamos dicho que aquí dentro de la célula se activaba una enzima que empezaba a degradar esos fosfolípidos sueltos en unas sustancias llamada ácido araquidónico. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. ¿Cómo se llama esta enzima? ¿Mm? Fosfolipasa A2. Muy bien, ácido araquidónico. Muy bien, se llama la fosfolipasa A2, que es la encargada de que se produzca entonces ácido araquidónico, que ya sabíamos que el ácido araquidónico se puede convertir o en leucotrienos o en prostaglandinas por acción o de la lipoxigenasa o de la ciclooxigenasa. Muy bien. Pues bueno, chicos, cuando nosotros damos cortisol, el cortisol va a hacer que estas células que han sufrido alguna lesión, que han sufrido algún daño, produzcan una sustancia llamada lipocortina. Otros le llaman anexina. Entonces, miren, si yo no tengo cortisol, mi célula no tiene lipocortina, no la tiene.
Pero tan pronto yo empiezo a secretar cortisol, el cortisol se va para esas células lesionadas y las células empiezan a producir una sustancia llamada lipocortina. Y esta lipocortina viene y se para aquí, le tapa la boca a esta. Y entonces, ¿qué sucede cuando hay lipocortina en mi cuerpo? Gracias al cortisol. No se produce ácido araquidónico. Muy bien. Y si no se produce ácido araquidónico, ¿qué pasa con la producción de leucotrienos y prostaglandinas? Tampoco habría. Tampoco habría. Perfecto. Entonces, por ese mecanismo es que el cortisol puede tener un efecto antiinflamatorio, ¿cierto? Ese es uno de los efectos antiinflamatorios. Pero, ¿qué más hace el cortisol en el cuerpo? Porque no es el único, no es lo único, ¿cierto? No es el único efecto antiinflamatorio. Entonces, vamos a hablar aquí cortisol antiinflamatorio. Y vamos entonces a mirar por qué otros mecanismos también reduce la inflamación. Resulta que hace que que las sustancias químicas producidas por los células de defensa tipo leucocitos y granulocitos se produzcan menos. A ver, chicos, nosotros tenemos dentro de los leucocitos dos grupos grandes de leucocitos. Unos que se llaman granulocitos, que hacen parte del sistema inmune innato, o sea, de lo que por el mero hecho de estar vivos tenemos estas células funcionando, ¿cierto? Mi médula ósea las produce. Y dentro de los granulocitos yo tengo, por ejemplo, a los neutrófilos, tengo, por ejemplo, a los basófilos, a los eosinófilos, están los mastocitos. Todas estas células pues son del tipo granulocito y ellas liberan sustancias químicas cuando hay una situación pues donde hay que defender al cuerpo, y en esa liberación de sustancias químicas pues ellos llaman a otras células para que vengan allí a defender. Entonces digamos que los granulocitos pues fuera de por ejemplo, los neutrófilos pueden hacer fagocitosis, pero fuera de hacer fagocitosis liberan sustancias químicas para llamar a otras a que vengan a ese sitio a defendernos. Dentro de esas sustancias químicas están, por ejemplo, la interleuquina 1, la interleuquina 2, la interleuquina 6, como sustancias pues que llaman a otras. También está el factor de necrosis tumoral. En fin, ¿cierto? Estas son pues, digamos, citoquinas. En general a esas sustancias se les llama citoquinas. ¿Listo? Todas esas en general son citoquinas. Entonces, el cortisol va a hacer que los leucocitos del tipo granulocitos liberen poquitas, ¿sí? Disminuyen la liberación de estas sustancias, ya no son capaces de liberarlas. Entonces no se libera interleuquina 1, ni 2, ni 6, ni factor de necrosis tumoral. Es decir, no hay liberación de suficientes citoquinas, y si no hay citoquinas, los otros leucocitos del tipo linfocitos y otras células de defensa no pueden llegar al sitio a defendernos porque no saben hacia dónde. Imagínense a las citoquinas, chicos, como una especie de perfume, ¿sí? Vea, cuando ustedes tienen una lesión, vamos a pintar aquí el vaso sanguíneo y vamos a pintar que por aquí se dañó esta célula. ¿Listo? Esta célula está rota. Ahí está rota. Y ustedes saben que por aquí, por el vaso sanguíneo, van, por ejemplo, los neutrófilos, ¿sí? Polimorfos multinucleados neutrófilos. Ahí van. Ellos son leucocitos que van por la sangre. Y ellos van así. Pero esta célula dañada, ¿cierto? Empieza a llamar a los neutrófilos gracias a la producción de prostaglandinas. Acuérdense que las prostaglandinas hacen llamado a todas esas células de defensa. Y estas células de defensa deberían llegar aquí,
¿cierto? Pongamos aquí al neutrófilo que llegó a defender. Resulta que este neutrófilo cuando llega aquí a defender, él a su vez libera citoquinas, ¿sí? Las que yo les estaba diciendo. Y estas citoquinas es como un perfume que le dice a otras células, vengan a este punto, vengan acá, aquí es a donde tienen que estar para que defiendan acá donde hay un daño celular. Pero si esta pobre neutrófilo, cuando llega a este sitio, no es capaz de liberar citoquinas, ¿cierto? Eso no va a permitir que lleguen esas células de defensa. Entonces, eso es básicamente lo que va a hacer el cortisol, impedir esa liberación de esas citoquinas de la inflamación. Y también, entonces, a nivel de los linfocitos, que son las otras leucocitos, pero estos son los que producen los anticuerpos, ¿sí? Y ustedes saben que los anticuerpos pues son específicos, son sustancias que produce mi sistema inmune para atacar específicamente algo, o sea que hacen parte del sistema inmune adquirido. Cada vez, por ejemplo, cuando una persona se enferma de COVID y pues logra sobrevivir la infección sin problema, su sistema inmune queda con unos anticuerpos para que la próxima vez que el virus entra al cuerpo de esa persona, pues estos anticuerpos son específicos para el COVID y atacan directamente al virus y entonces la segunda vez la persona no debería infectarse desde que haya suficiente número de anticuerpos en su cuerpo, ¿sí? Entonces los linfocitos son los encargados de producir esos anticuerpos. Resulta que los linfocitos para producir esos anticuerpos, que son las armas químicas específicas para virus, necesitan de estas interleuquinas para ellos producir esos anticuerpos. Entonces, si mis granulocitos no producen interleuquinas, mis linfocitos no se multiplican, no maduran, no producen anticuerpos y cuando yo tengo cortisol en sangre por mucho tiempo, mis niveles de anticuerpos suelen caer, suelen disminuirse. Yo no logro entonces defenderme de las infecciones. Entonces ahí tenemos cómo el cortisol pues tiene un efecto no solamente antiinflamatorio por este lado, sino también un efecto inmunosupresor por este otro lado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Adicionalmente, como no se están produciendo ninguna de estas sustancias para que el tejido pues se repare, voy a agregarles por aquí otro efecto. Ya no tiene que ver con los leucocitos, pero sí con el efecto antiinflamatorio, y es que disminuye la llegada de los fibroblastos al sitio donde hay el daño, y los fibroblastos son las células encargadas de reparar el tejido, o sea, de volver a producir, mejor dicho, hacer la cicatrización. Entonces, si yo tengo un vaso sanguíneo roto, los fibroblastos son los que vuelven a recuperar a las células endoteliales para que otra vez todo quede como estaba antes. Los fibroblastos entonces son los que reparan los tejidos. Y cuando yo tengo cortisol, también hago que los pobres fibroblastos no sean capaces de llegar, precisamente porque es que los fibroblastos llegan por las citoquinas. Entonces, si yo no están produciendo citoquinas, los fibroblastos no saben a dónde tienen que ir a hacer su trabajo de reparar. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo no levanté la mano, pero sí me surgió una pregunta. Entonces el cortisol lo que está haciendo es impedir todo eso, o sea, impedir las citoquinas, impedir la llegada de fibroblastos, o sea, está impidiendo todas estas cosas. Sí. Cuando el efecto del cortisol, digamos, es rápido, o sea, cuando yo acabo de secretar cortisol, generalmente el primer efecto que se va a dar es sobre los granulocitos. Es decir, voy a impedir que estos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, cuando lleguen al sitio del daño, liberen como los mediadores químicos, es decir, las citoquinas, para llamar a otras células. Y de esa manera, pues también reducen la inflamación, ¿sí? Reducen la inflamación. O sea que en ese sentido podría ser un mecanismo beneficioso, porque si yo tengo menos inflamación, tengo menos dolor
y pues podría, si no tengo dolor, puedo defenderme de la situación estresante, digámoslo así. Eso digamos a corto plazo. Voy a poner aquí corto plazo. Pero si yo ya llevo más de una semana liberando cortisol, ¿sí? O sea, esto ya sería largo plazo. Entonces ya llevo un periodo de tiempo prolongado con niveles de cortisol altos en mi cuerpo. Eso finalmente va a tener como consecuencia que los linfocitos no van a estar tan activos, no va a haber tantos linfocitos disponibles, porque no, las interleuquinas son las que permiten que los linfocitos se multipliquen, entonces que yo tenga suficientes linfocitos, entonces no va a haber suficientes linfocitos y por lo tanto tampoco va a haber suficientes anticuerpos. Y entonces ahí es donde viene el efecto inmunosupresor, que sí puede ser peligroso. Y piensen, chicos, que eso tiene lógica. Cuando una persona, supongamos, un padre, cabeza de familia, pierde su trabajo y su familia dependía de ese trabajo para alimentarse, pues para vivir. Él era el proveedor principal de la casa. Entonces en la casa empiezan a haber dificultades económicas y esta persona empieza a buscar trabajo y no encuentra trabajo y ya va un mes y no encuentra trabajo y ya van 2 meses y no encuentra trabajo. Esa persona está bajo estrés constante, ¿cierto? Está preocupada, está angustiada, está liberando obviamente cortisol y también catecolaminas. Y entonces con el tiempo, ¿qué le pasa a las personas que tienen periodos de estrés prolongados? Se le van las defensas, ¿no? Las Sí, defensas se bajan, se enferman. se enferman, Se precisamente, enferman muy fácilmente se porque sus defensas enferman. están. Es por esto que les acabo de explicar, ¿sí? Es por eso. Entonces, por eso el estrés por periodos prolongados finalmente baja las defensas y entonces las personas se enferman con facilidad, les da gripas con facilidad, bueno, les dan un montón de cosas fácilmente por ese estrés prolongado. O sea, profe, que el cortisol entonces sería bueno a corto plazo simplemente en el momento para que evite la inflamación. Ajá, correcto. Pero la idea es que tú no secretaras cortisol por tanto periodo de tiempo. El problema es que, pues, si yo sigo estresado, voy a seguir produciendo cortisol y eso va a llevar a que finalmente se manifieste la inmunosupresión. ¿Quién más va a preguntar a Diego? Profe, yo. Entonces, la secreción de cortisol bajo estrés produce una respuesta simpática. No, la situación de estrés va a producir la respuesta simpática, es decir, va a producir independientemente la liberación de catecolaminas, pero adicionalmente la situación de estrés hace que secretes cortisol, o sea que son dos secreciones simultáneas. No es que una dependa de la otra, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Ahora, el problema es que la glándula suprarrenal, si lleva periodos demasiado prolongados secretando cortisol, finalmente podría reducirse la producción de ese cortisol por agotamiento, digamos, de la glándula, y ahí entonces las catecolaminas que se secretan independientemente ya no obtendrían el efecto vascular que te había dicho ahorita. O sea que digamos que para yo hacer vasoconstricción mediada por adrenalina, necesito del cortisol. Si no tengo cortisol, no logro hacer la vasoconstricción. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Muy bien, entonces estábamos hablando del sistema inmune y de todo lo que pasaba pues aquí en el sistema inmune. Entonces ya dijimos que hay un efecto antiinflamatorio porque se disminuye la producción de prostaglandinas y se disminuye la producción de citoquinas, que habíamos dicho, pero que con el largo plazo puede haber también un efecto inmunosupresor. ¿Listo? Por la disminución de los linfocitos y por lo tanto la disminución de los anticuerpos. Muy bien. Entonces, estos serían los efectos sobre el sistema inmune. Ah, y también les dije la disminución de las fibroblastos, que son los que reparan fibroblastos. Muy bien. Ahora, vamos al otro efecto que tiene el cortisol, en este caso sobre el calcio. ¿Listo? El calcio del cuerpo. Entonces, cuando yo tengo cortisol circulando en mi cuerpo, va a afectar al calcio en los siguientes mecanismos. Va
a disminuir a nivel gastrointestinal la absorción de calcio. Es decir, yo me tomo la leche, me como el queso, me tomo el yogur, que tienen, pues se supone que el calcio que yo necesito y que ese calcio debería absorberse en mi tracto gastrointestinal para llegar a sangre y mantener los niveles de calcio en sangre, ya no se va a absorber bien ese calcio. A nivel del riñón, se va a aumentar la excreción de calcio. Es decir, mi riñón va a empezar a eliminar por orina más calcio. Y entonces, chicos, estas dos cosas sumadas, que yo no absorbo calcio del tracto gastrointestinal y fuera de eso estoy botando el calcio por orina, ¿qué pasa entonces con los niveles de calcio en sangre? Disminuyen totalmente, profe. Claro. Entonces, disminuye la calcemia, ¿cierto? La calcemia es el calcio, emia quiere decir sangre, entonces el calcio en sangre disminuye. Cuando mi cuerpo siente que el calcio en sangre se disminuye, se activa una glándula que tenemos detrás de la tiroides que se llama la paratiroides. Entonces la paratiroides es la que está continuamente como sensando el calcio en sangre y cuando la paratiroides se da cuenta que se cayeron los niveles de calcio, ella se activa y cuando ella se activa produce una hormona. La hormona de la paratiroides se llama paratohormona, el nombre es PTH, ¿sí? Ese es el nombre de la hormona y esa hormona se va a ir hacia el tejido de mi cuerpo que guarda grandes cantidades de calcio, que sirve de almacenamiento del calcio y va a coger ese tejido y va a extraer ese calcio de ese tejido para que ese calcio llegue a sangre y de esa manera reponer el calcio que estaba disminuido. ¿Qué tejido de mi cuerpo es el que guarda grandes cantidades de calcio? Los huesos. Los huesos, perfecto. Entonces la paratohormona se va para los huesos y allí en los huesos activa las células de los huesos que se llaman osteoclastos, que son las que se encargan de destruir el hueso, ¿sí? Los osteoclastos se ponen muy activos, entonces destruyen mucho hueso y al destruir mucho hueso, pues liberan calcio. Ese calcio se va para la sangre y de esa manera se repone el calcio de mi sangre a costa de mis huesos. Entonces, por mucho tiempo, el cortisol en mi organismo, ¿qué va a producir finalmente sobre mis huesos? La disminución de calcio. Osteoporosis, ¿no? Lo dijiste muy bien, porque la disminución del calcio inmediatamente va a ser compensada por la paratohormona y lo que va a hacer es comer hueso, ¿cierto? Para reponer ese calcio. Entonces, sí, a la persona que consume por mucho tiempo medicamentos que simulen al cortisol, entonces se le va a producir osteoporosis si el consumo de esta medicación es por periodos prolongados de tiempo. Entonces pensemos en las consecuencias a largo plazo de dar medicamentos similares al cortisol, ¿cierto? Medicamentos similares al cortisol son todos estos corticosteroides que vamos a ver y naturalmente si simulan al cortisol van a tener los efectos que hemos mencionado, ¿cierto? Que produce el cortisol. Entonces, ¿qué va a pasar sobre el azúcar en la sangre por esos medicamentos? Va a aumentar. Y entonces, si yo tengo por mucho tiempo los niveles de azúcar en sangre aumentados, finalmente, ¿qué enfermedad puedo desarrollar por estos medicamentos? Diabetes. Muy bien. Entonces, una consecuencia de estos medicamentos por largo plazo es que las personas pueden volverse diabéticas. ¿Qué va a pasar con mi músculo esquelético si yo sé que mi músculo está liberando aminoácidos? ¿Qué le va a pasar a la masa muscular? Se va a perder tono muscular. Sí, perfecto. Se va a disminuir la masa muscular, los músculos se vuelven más delgaditos, se vuelven obviamente menos fuertes, entonces la persona pierde fuerza muscular. ¿Qué va a pasar entonces a nivel de los huesos? Ya dijimos, ¿cierto? Va a haber osteoporosis. ¿Y qué va a pasar al sistema inmune? Dijimos la inmunosupresión. Y a nivel del vaso sanguíneo, pues obviamente va a haber vasoconstricción, lo que finalmente lleva a aumento de la presión arterial
y pues con el tiempo podría volverse la persona hipertensa. Entonces, por eso es que decimos que el estrés continuo es lo que está enfermando a la gente hoy día. Porque si yo tengo estrés continuo, tengo cortisol continuo y por eso entonces esas enfermedades crónicas de hipertensión y de diabetes que se aumentan cuando yo estoy estresado. Bueno, chicos, entonces resulta que, como ya hemos dicho, aunque no empezamos por ahí, empezamos por el estímulo normal que era la luz de la mañana, ustedes ya saben que el estrés es otro de los estímulos que puede recibir mi hipotálamo para que finalmente yo produzca cortisol, ¿cierto? O sea que el estrés también hace que mi hipotálamo secrete hormona liberadora de corticotropina para que estimule a la hipófisis para que ésta produzca a su vez la hormona adrenocorticotropa y que de esa manera se estimule la zona fasciculada para secretar el cortisol. Dime. Profe, una pregunta. Entonces, pues que naturalmente está en nosotros, o sea, el que crece en nosotros por la luz de la mañana y todo lo demás, ese no hace el daño como cuando tenemos estrés. No, ese te ayuda solamente, tú tienes un pico de secreción en la mañana, que es el que te ayuda como a aumentar la glucosa en sangre, como para que pues tengas tu cerebro tenga azúcar para funcionar, pero como tú luego desayunas, todo, entonces vas a ver que los niveles de cortisol empiezan a bajar, luego en la tarde producimos un piquito nuevamente de cortisol y en la noche básicamente caen los niveles de cortisol. Entonces, es una secreción fisiológica que no va a producir tanto daño. Ahora, el problema es que si yo estoy bajo estrés continuo, estoy mandando un estímulo todo el tiempo al hipotálamo para que finalmente se produzca cortisol y entonces eh, esa curva de secreción de cortisol se pierde siendo elevada por más tiempo y eso lleva entonces a que los efectos se vuelvan ya peligrosos. Gracias, profe, ya aclaré. Listo, entonces, ¿qué cosas consideramos nosotras estresantes para decir pues que se secrete cortisol? Uno es el ayuno continuo. Es cada vez que yo no consumo suficientes alimentos y tengo periodos prolongados pues de no glucosa dietaria, entonces ese ayuno va a hacer que mi cortisol se produzca para poder tener pues obviamente glucosa por otras vías energéticas que serían entonces los adipocitos y los músculos. También ese estrés, el trauma, cada vez que yo tengo una persona que ha sufrido un trauma físico, eso hace que se secrete cortisol. Una persona que esté enferma, la enfermedad física, también estresa al organismo para producir cortisol. Una persona que ha sufrido una cirugía, entonces el mero hecho del corte físico que recibe durante la cirugía es un trauma, entonces también aumenta la producción de cortisol. Listo, entonces estos son como ejemplos, pues porque obviamente que yo esté preocupado continuamente también me produce cortisol, pero digamos que a veces no tenemos en cuenta que esto también produce estrés en el organismo, ¿cierto? Estas situaciones que acabo de mencionar. Entonces cualquiera de estos estímulos va a hacer que yo tenga niveles de cortisol elevados en sangre. Bueno, chicos, entonces ahora les voy a contar cómo es que fisiológicamente mi cuerpo deja de producir cortisol, porque es que los niveles de cortisol finalmente van a caer. Porque entonces, si yo tuve el estímulo, digamos el de la mañana, que es el que estamos hablando fisiológico, ¿cierto? Y entonces se produjeron esas hormonas para que yo produjera cortisol, eso quiere decir que se elevan los niveles de cortisol en sangre. Y por vía sanguínea, ese cortisol llega al hipotálamo. Y el hipotálamo dice, ay, ya se aumentaron los niveles de cortisol, ya listo, estuvo mi trabajo cumplido, cumplí con el objetivo, ya me puedo tranquilizar. Y entonces el hipotálamo, cuando siente que se aumentó el cortisol en sangre, él ya se tranquiliza y ya deja de producir esta hormona, la hormona liberadora, ya no la produce, por lo tanto la hipófisis tampoco va a liberar la ACTH. Y si ya no hay ACTH, pues la glándula deja de recibir el estímulo para producir cortisol, entonces ya no produce cortisol y entonces eso lleva a que empiece a bajar los niveles de cortisol en sangre. Y obviamente cuando ese bajón de cortisol llega al hipotálamo, el hipotálamo dice, uy, se acabó el cortisol, me toca volver a trabajar. Y entonces el hipotálamo vuelve
a activarse para otra vez activar la secreción. Entonces, miren cómo esa regulación podríamos decir que es una realimentación negativa. Ya voy a explicar por qué. Entonces, digamos que el eje de secreción funciona por realimentación negativa, porque quiere decir que ante las caídas de cortisol, o sea, ante que no haya cortisol, ¿cierto? Eso aumenta o estimula al eje para que se aumente el cortisol y viceversa. ¿Sí me entienden? Pues la verdad no. No. Ese Chacha, último ¿por qué? pedito no te lo he entendido. Ese último que lo has dicho de como cuando es se Mira, disminuye, no entendí muy mira bien. pues, mira. Tenemos aquí el hipotálamo, voy a pintarlo en rojo para que quede distinto, ¿cierto? El hipotálamo. Aquí está la hipófisis, que es la glandulita que sale. Entonces, este es el hipotálamo y la hipófisis, ¿cierto? Muy bien. Tú sabes que pues la sangre irriga todo, ¿cierto? O sea que todo lo que voy a mencionar es por vía sanguínea. Y vamos a pintar aquí al riñón, pero tú sabes que encima del riñón está la glándula, que es la que estamos hablando hoy, específicamente pues de la corteza, que es la capa más externa. Entonces mira, el hipotálamo recibe un estímulo, en este caso el de la mañana. Ese estímulo va a hacer que este hipotálamo secrete una hormona que dijimos que se llama la CRH, ¿cierto? Esa hormona a su vez va a estimular a la hipófisis para que la hipófisis secrete ACTH. Y esa ACTH va a ir hasta la glándula, hasta la zona fasciculada y se va entonces a secretar cortisol. ¿Listo? ¿Entendiste eso? Sí, profesor, sigue lo entiendo normal. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los niveles de cortisol en sangre? Aumenta. Aumentan. Y por sangre llega esa información al hipotálamo. El hipotálamo recibe, hay mucho cortisol. Y entonces el hipotálamo dice, ya hay mucho, ya no hay, ¿cierto? Ya no tengo que secretar, ya no tengo que estimular más porque ya hay, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí. el hipotálamo deja de secretar CRH porque dice ya hay, entonces ¿para qué secreto? Entonces, la hipófisis recibe su estímulo. No, ya entendí. O sea, ya ninguno de los demás hace lo que tenga que hacer y por eso ya no se produce, disminuye entonces el cortisol. Entonces, ¿qué le pasa a los niveles de cortisol? Si ya no hay el Disminuye, estímulo, disminuye. Y sí, claro. entonces, cuando disminuyen los niveles, le llega esa información al hipotálamo donde dice, no hay, ya no hay, ¿cierto? Ya no hay cortisol. Y entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Dice, me toca. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dime, Stephanie. Le toca comenzar a secretar otra vez las hormonas que Eso, había secretado. eso, se vuelve a activar la secreción para que otra vez los niveles suban. Entonces, es así como funciona el eje. ¿Ya? Es como un círculo vicioso. Sí, Es claramente. correcto. Es como un círculo, pues, endocrino, digámoslo así. Casi todas las hormonas que son controladas por el eje hipotálamo-hipófisis, casi todas funcionan por este tipo de estímulo. O sea, ante la disminución se vuelve a activar el eje para volver a producir, para que aumente la secreción. Entonces, cuando ya aumenta la secreción, vuelve y se anula el eje. ¿Sí? ¿Comprendido? Ahora sí. Profe, entonces cuando hay un problema de que hay demasiado, entonces el hipotálamo dice que hay mucho, pero ¿cómo hace para disminuirlo si no puede? O sea, ¿cómo se forman las enfermedades y todo lo demás? Si él, pudiendo disminuirlo él, ¿por qué no lo disminuye? Bueno, ¿por qué sigues teniendo el estímulo externo, no el fisiológico de la mañana, sino el estímulo del estrés? Ok, ya. Sí, que obliga al hipotálamo a estar produciendo continuamente el cortisol. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, entonces ahora les quiero contar, entonces ya entendieron pues cómo es la regulación a eso se le llama, a esta,
pues que viene desde el sistema nervioso central hasta la glándula, se le llama eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal o glándula adrenal. Listo. A eso se le llama eje. Listo. Y esa es la forma como funciona el eje. Ahora les quiero contar algo que va a pasar con los medicamentos, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, que cuando yo doy un medicamento que simula al cortisol, pues, obviamente el medicamento se comporta como el cortisol y por lo tanto es el medicamento en sangre el que le va a decir al hipotálamo que hay cortisol, ¿cierto? Ya no es el cortisol fisiológico, sino que es el cortisol que yo le doy externamente al paciente como medicamento. Entonces, si el paciente todos los días toma esa medicación, finalmente el hipotálamo está recibiendo un estímulo de que hay cortisol y entonces el hipotálamo, si siente que hay cortisol, ya no produce CRH, por lo tanto la hipófisis tampoco produce ACTH y la glándula fisiológicamente deja de producir cortisol. ¿Por qué deja de producir cortisol? Porque es que yo estoy dando un medicamento que es igualito al cortisol o se parece mucho. Entonces, la glándula, pues, mejor dicho, el hipotálamo deja de mandarle el estímulo fisiológico a la glándula y la glándula deja de producir cortisol, porque dice, pues, no hay necesidad, ¿cierto? Hay otra cosa que está haciendo el trabajo del cortisol, que es el medicamento. Entonces, chicos, si un paciente me suspende, que lleva tomando 3 meses el cortisol, bueno, el medicamento, digamos, prednisolona, lleva 3 meses tomando ese medicamento y me lo suspende de repente, ¿sí? Me lo suspende bruscamente. Como este eje venía mucho tiempo, venía 3 meses dormido, digámoslo así, porque claro, el hipotálamo, pues como siempre sentía que había cortisol, él dijo, pues no, como que me puedo tranquilizar, me puedo echar a dormir, ya no tengo que producir nada porque esto se mantiene en alto, se mantiene elevado, entonces el hipotálamo se duerme y la hipófisis también. Y ya la persona no toma el medicamento y la glándula había dejado de producir. Y resulta que este eje no alcanza a activarse rápido. Es un eje que para mantener su actividad tiene que ser pues con como que le informen a tiempo, no así de bruscamente, y el eje se queda dormido. A eso se le llama supresión del eje hipotálamo hipófisis, glándula suprarrenal, y sucede cuando el paciente me suspende bruscamente la medicación después de un periodo prolongado de estarla tomando. ¿Cuál es el problema de que me lo suspenda bruscamente? Pues que ya no va a tener el cortisol que él debería producir. No, no hay cortisol, ¿cierto? Porque la glándula no es capaz de producirlo de repente, porque el eje está dormido. Y entonces, ante una situación de estrés que tenga el paciente, no va a elevar la glucosa en sangre, sino que al contrario, le va a dar hipoglicemia. No va a haber la vasoconstricción que esperábamos, sino que le va a dar hipotensión y esa situación lo puede llevar a la muerte. Entonces, eso es peligroso, ¿cierto? Y por eso es que a los pacientes que toman corticosteroides por más de una semana consecutiva, se le debe decir que el medicamento no se suspende bruscamente. Ese medicamento se debe bajar de a poquitos, lentamente se le va bajando la dosis, precisamente para que el hipotálamo poquito a poco se vaya dando cuenta de la reducción y pueda volver a activar el eje y que cuando le suspendamos ya el medicamento al paciente, pues él ya pueda producir su cortisol fisiológico. ¿Les ha quedado claro? Sí, señora. Muy bien. Entonces, miren ahí, ya sin querer hemos visto las reacciones adversas a los medicamentos de este grupo. Y también hemos visto un cuidado que ustedes deben tener, es que esa medicación, si lleva por más de una semana siendo administrada, no se debe suspender bruscamente para evitar la supresión del eje. Bien, chicos, me falta hablar de la aldosterona, ¿sí? Entonces voy a suspender un momentico la presentación, pues la voy a cerrar para que me quede otra vez en blanco todo, para que no se me confundan, pues, porque ya hablamos de cortisol, entonces ya lo doy por visto. Ahora vamos a hablar de aldosterona. Profe, disculpa, ¿me recuerdas el nombre de lo que le pasa al eje? Supresión del eje. ¿Qué? Hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal.
Sí, profe, ya. Bueno, chicos, entonces nos vamos para la otra hormona que es secretada por la glándula. Recuerden que esta ya no es secretada por la zona, esa era la zona fasciculada. Ahora vamos a hablar de la capa más externa, que recuerden que se llama, no, es por acá, que se llama la zona glomerulosa. Y que la zona glomerulosa, que es la capita más externa, va a producir aldosterona. Y voy a contarles qué es lo que hace la aldosterona, en dónde es que la aldosterona finalmente va a hacer su trabajo, y va a ser en este punto, ¿sí? Miren, esta es la nefrona y este es el túbulo colector. Entonces, aquí, donde termina el túbulo contorneado distal y donde inicia el túbulo colector, ahí tenemos unas células especializadas que son las que van a recibir a la aldosterona. Entonces les voy a contar, me voy a ir de acá, vámonos para la pizarra, para explicarles entonces qué es lo que hace la aldosterona en ese punto que les acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces nuestra zona glomerulosa liberó aldosterona. Entonces voy a pintar aquí. Túbulo contorneado. Uy, qué feito me quedó, listo. Túbulo contorneado distal y aquí inicia el túbulo colector. Voy a poner por acá túbulo contorneado distal. Uy, hoy estoy como sonsa para pintar. Bueno, en fin. A ver, yo centro un poquito más esto. Y borremos esto que me quedó como feo. Listo. Entonces, ¿qué va a haber, chicos, acá en este punto, ¿sí? En ese punto vamos a tener unas células especializadas, ¿sí? Aquí hay unas celulitas, pues ahí las pinté gigantes, simplemente para explicarles qué pasa. Voy a pintar, de hecho, una aquí grandota para poderles contar qué pasa allí. Pero esos son celulitas que tapizan todo esto, ¿cierto? Son celulitas chiquitas, pero se las estoy pintando porque están justo en ese punto, ¿cierto? Donde termina el distal y donde empieza el colector. Esas células epiteliales son unas células muy especiales porque ellas tienen unos canales acá que van hacia el túbulo, ¿cierto? Voy a pintarlos en verde. Y esos se llaman canales de sodio. Y también tienen otros canales, los voy a pintar en morado, que se llaman canales de potasio. Miren acá los canales de potasio y los estamos pintando. Tengo los más gruesecitos para que me rinda. Eso, aquí. Entonces, tiene canales de potasio. Canal de potasio. Eso es lo especial que tiene esta célula, listo. Aquí tenemos entonces al vaso sanguíneo, porque les voy a contar entonces cómo trabaja esa célula. Y esto es importante para cuando veamos antihipertensivos, recuerden aquí también porque tiene que ver con ese tema. Entonces, chicos, recordemos que la aldosterona se secretó y por vía sanguínea esa aldosterona va a llegar y va a entrar a esta célula. Entonces voy a poner la A de aldosterona. Recuerden que les dije que el receptor de aldosterona es un receptor intracelular. Entonces, esa aldosterona se va a encontrar con su receptor. Voy a pintar el receptor así. Ese es el receptor. Y se van a acoplar, ¿cierto? Se va a formar el complejo aldosterona-receptor. Este receptor se va a ir para el núcleo de la célula, donde tenemos toda la información, ¿cierto? De lo que esa célula necesita. Entonces, esto se va a desplazar hacia el núcleo. Vamos a pintarlo ahí. Voy a pintarlo así. Ahí está, ¿cierto? Llegó el receptor de aldosterona con su aldosterona al núcleo y va a copiar una información
de ADN. Eso es lo que va a hacer, o sea que actúa como un receptor de transcripción génica, donde la aldosterona va a hacer que se copie una información del núcleo de la célula. Ustedes ya saben que cuando se hace una copia de la información, la copia de la información sale en forma de ARN mensajero, ¿cierto? Entonces, a medida que se va copiando la información, se copia en una tira de ARN mensajero. Una vez que ya está el ARN mensajero sintetizado, fabricado, sale del núcleo y el ARN mensajero se va y se acopla al ribosoma de la célula. Recuerden que el ribosoma es el que se va a encargar de convertir esa información que está en esa tira de ARN en una realidad, porque aquí es como una tira de papel que tiene unas instrucciones, pero no es realmente. Acuérdense, creo que yo les había hablado del postre de tiramisú, no me acuerdo. Entonces, aquí lo que va a hacer el ribosoma es como la cocina que va a convertir esa receta en realidad, ¿cierto? Va a fabricar, entonces, lo que diga allí. Entonces, el ribosoma comienza a leer el ARN mensajero y lo que hace el ribosoma es fabricar una proteína. ¿Qué proteína está fabricando? Está fabricando canales de sodio y está fabricando canales de potasio. Entonces miren pues cuál era la información genética que estaba copiando la aldosterona. Cómo hacer canales de sodio y cómo hacer canales de potasio. Una vez que la célula ha fabricado esas proteínas de membrana, las pone en la membrana, entonces aquí en la membrana se ponen los canales de sodio que están en verde, se ponen también los canales de potasio para que empiecen a trabajar. ¿Y cuál es el trabajo de ellos? Bueno, pues resulta que el canal de sodio, pues como su nombre lo dice, capta sodio, lo entra a la célula y la célula lo que hace es mandar ese sodio hacia la sangre. Entonces miren chicos, que ahí la aldosterona estaría haciendo que reabsorbamos, reabsorber es volver a la sangre, el sodio, ¿cierto? Entonces ahí se reabsorbe sodio gracias a la acción de la aldosterona, que fue la que permitió que la célula tuviera canales de sodio. Y por cada sodio que se ha introducido a la célula, mi célula va a sacar un potasio de la sangre y lo va a sacar hacia la orina, hacia el filtrado, pues que va por el túbulo, ¿sí? Entonces, miren, acuérdense que se tienen que equilibrar las cargas. Entonces, si a la célula entra un sodio, esa célula se encarga de entrar un potasio, el sodio se reabsorbe, pero el potasio se bota a través de esos canales. Y este es el único sitio de la nefrona que se encarga de que nosotros botemos potasio. Sale potasio por la orina por cada sodio captado. Y por eso es que decimos que los riñones son los que se encargan de equilibrar el potasio en sangre. Entonces, si yo tengo demasiado potasio en sangre, mi glándula secreta mucha aldosterona para que esa aldosterona permita que a través de mi riñón yo bote el exceso de potasio y de esa manera volver a equilibrar el potasio en sangre hacia los valores normales. Entonces, por eso también, chicos, un paciente con insuficiencia renal, que ya sus riñones no funcionen, es incapaz de botar potasio. Él ya no va a ser capaz de porque la célula no trabaja, está dañada, entonces la célula tampoco botaría potasio y por eso los pacientes con daño renal generalmente mantienen elevados los niveles de potasio en sangre, que pudiera ser peligroso porque eso los lleva a arritmias y a muerte por paro cardíaco. Listo, chicos, ¿les ha quedado entendido? Sí, señora. Lo que hace la aldosterona. Muy bien. Entonces, ahí ya vimos, pues, como la parte importante de cómo funciona, entonces, estas dos hormonas que son las importantes, ¿cierto? Aldosterona y cortisol.
Y pues ya para salir a descansito les quería mostrar antes del descanso, esta gráfica es la secreción cíclica fisiológica normal que tenemos diariamente de cortisol. Y se van a fijar siendo aquí las 8 de la mañana, aquí son las 12 de medianoche, y entonces esto serían las 6 de la mañana. Díganme cuál es la hora o cuáles son las horas en las que mayor secreción de cortisol yo tengo fisiológicamente hablando. 8 de la mañana. Muy bien. Digamos que entre 6 y 8 de la mañana es mi máximo pico de secreción diaria de cortisol. O sea que miren que en la mañana es normal que yo tenga ese pico de secreción, es fisiológico, es esperable, es lo ideal. Y en la tarde voy a tener un segundo piquito, más o menos a las 4 de la tarde. Habrá una segunda secreción, pero miren que es muy pequeña, es la mitad de la mañana. Pero miren cómo en la noche, ¿cierto? La secreción de cortisol es la mínima y eso también es esperable, que yo en la noche no tenga nada de cortisol, bueno, muy poquito cortisol en sangre, precisamente para que mi cuerpo como que repose de esa activación que el cortisol produce. Muy bien, chicos, entonces salgamos al descanso, vemos entonces cuál es la estructura de los medicamentos, de las hormonas corticosteroideas, y vemos los medicamentos y ya terminaríamos la clase. Entonces volvemos, ¿les parece bien en 20 minutos? A las 10:47. Sí, profe, está bien. Listo. A las 10:50 mejor, para que quedemos en una hora más precisa. Bueno, listo chicos, nos vemos ahora. Gracias, profe.